De sangre y cenizas. Capítulo 23. Aparte del duque y del señor oscuro, él era la única persona a la que quería ver de pie detrás de mí. Como la de Víctor, su túnica no tenía mangas y detrás de su antifaz, sus ojos negros como el carbón parecían brillar. Conseguí mantener la voz neutra al responder. «Milord». Una sonrisa sardónica de labios apretados retorcía su boca, mientras deslizaba los ojos por mi cuerpo, con una lentitud y una actitud que me hicieron desear ir enfundada de la cabeza a los pies en un saco. Al cabo de un rato, apartó la vista y asintió en dirección a Tawny y a Víctor. A continuación, volvió a centrarse en mí. «He oído que cierta sacerdotisa está muy descontenta contigo». La tensión volvió e hincó sus rígidas garras en mi cuello mientras lo miraba. El lord se acercó, demasiado para considerarse correcto. «Creo que te espera otra lección, querida». Ahogué una exclamación, casi mareada por su extraña colonia densa y almizcleña. Mis ojos volaron hacia los del lord cuando el aroma despertó un recuerdo. El hombre no había olido a colonia la noche en que me había arrinconado en aquella salita, la noche que habían asesinado a Maleza. Había olido a otra cosa, a algo dulce y almizcleño. Jazmín. Había olido a jazmín. Mi cabeza volvió de inmediato al pétalo que encontré debajo de la butaca en la habitación donde habían encontrado a Maleza. No había habido jazmín en esa habitación, a menos que lo hubiesen sustituido por los lirios. Pero no había dicho Tawny... «Perdone», intervino Víctor. Puso una mano sobre mi brazo. «Tenemos que... No hay ninguna necesidad de que huyan». Los ojos de Mason seguían fijos en los míos. «Seguiré camino, disfruten del rito». Y con eso pasó por nuestro lado y bajó las escaleras hacia la planta principal del gran salón. «¿De qué iba eso?», preguntó Víctor en voz baja. «No ha sido nada. Mis pensamientos iban a toda velocidad». Me giré hacia Tawny. «Me dijiste que habías visto a Maleza el día que murió, por la mañana, ¿verdad?» «Sí, la vi», afirmó Tawny, los labios fruncidos. «¿Llevaba un ramo de flores? ¿Te acuerdas del tipo de flores?» Yo parpadeó dubitativa. «No lo sé que eran blancas». El pétalo de la habitación había sido blanco, y seguro que era jazmín. Se me revolvió el estómago. Tawny buscó mis ojos con su mirada. «¿Por qué lo preguntas?» «Eso», apuntó Víctor. «No lo sé». Miré entre la masa de gente, incapaz de encontrar al lord. Recordé cómo se había quedado en el umbral de la puerta, mirando a Maleza sin moverse. Había estado ahí cuando Rayla me acompañó de vuelta a mis aposentos. Y antes había salido de una de las salitas, de cuál no estaba segura, aunque ¿qué significaba nada de eso en cualquier caso? Podía haber estado con Maleza antes de que muriera, o podía ser solo una coincidencia, pero la había matado un atlantiano. Eso estaba claro. Ninguna otra criatura hubiese podido hacer semejante herida sin llenarlo todo de sangre. «Poppy», Víctor me tocó el brazo con suavidad, mientras la sacerdotisa iba hacia el centro del estrado. «¿Va todo bien?» Asentí. Hablaría con él más tarde sobre el tema, aunque ni siquiera estaba segura de lo que estaba pensando. «¿Dónde está el duque?», susurró Tawny. «El rito va a empezar». Era verdad que seguía sin aparecer. La duquesa no hacía más que caminar hacia su izquierda, una zona del estrado a la que se podía acceder por la puerta de atrás. «Estamos aquí reunidos esta noche para honrar a los dioses», empezó la sacerdotisa, acallando a la multitud congregada en la sala. «Para honrar el rito». «Perdón», sonó una voz suave desde detrás de nosotros. Me giré al mismo tiempo que Víctor y me topé con otra sorpresa al reconocer a la mujer que estaba ahí de pie. Era Agnes. «Oh, por todos los dioses». Abrí mucho los ojos cuando la mujer miró con nerviosismo de Víctor a mí. Iba vestida de rojo como todos los demás, una falda y una blusa teñida a juegos. Tenía mejor aspecto que la última que la había visto, pero había oscuras sombras bajo sus ojos que me indicaban que su luto no había sido fácil. «Siento interrumpir», se disculpó. Mantuvo los ojos bajos. «Te he visto y he tenido que acercarme». «No pasa nada», Víctor me lanzó una mirada. «¿Quieres hablar conmigo en algún sitio más privado?» La mujer asintió sin levantar la vista, aunque no creí ni por un segundo
que no se diera cuenta de quién era yo. Víctor me miró a los ojos. Vuelvo enseguida. De hecho, querría hablar con ella, dijo Agnes, al tiempo que la sacerdotisa se enfrascaba en una oración. Si fuera posible. Levantó la vista un instante hacia mí. Será solo un momento. Víctor amagó con denegar su petición, pero la gente empezaba a fijarse en nosotros y lanzaba airadas miradas de reprimenda en nuestra dirección. Está bien, me apresuré a decir, podemos hablar afuera. ¿Quién es esa?, articuló Tawny sin hacer ni un ruido. Me forcé a encoger los hombros con actitud casual. Los espero aquí, me dijo. Víctor se apresuró a conducir a Agnes al pasillo casi desierto, donde unos cuantos rezagados corrían hacia el salón. Nos llevó hasta una salita cerca de uno de los arcos abiertos que daban al jardín. Ha sido muy inapropiado que te acerques a nosotros, empezó casi de inmediato. Lo sé, lo siento, no he debido hacerlo, pero me miró y sus ojos se abrieron un pelín. No creí que fueras a estar aquí. ¿Cómo has sabido que era yo?, pregunté. La cabeza de Víctor voló hacia mí. Su antifaz hacía muy poco por ocultar su incredulidad. Sin embargo, el hecho de que me hubiese identificado cuando no había visto mi cara merecía el riesgo. No lo sabía hasta que oía ese ascendido. Quiero decir el Lord, hablando contigo, explicó. No esperaba verte aquí, repitió. Maldita sea, masculló Víctor en voz baja. Bueno, esta era otra cosa por la que podía odiar a Lord Mason, aunque tampoco era que necesitara más razones. ¿De qué querías hablar? Agnes intentó tragar saliva con un esfuerzo evidente. Si pudiera hablar con ella en privado, eso no va a ocurrir. La suavidad había desaparecido del tono de Víctor. Para nada. Una expresión turbada cruzó la congestionada cara de la mujer. Así es, confirmé. Sea lo que sea, puedes decirlo delante de Víctor. Agnes cruzó las manos. Es solo que quería darte las gracias por lo que hiciste. Miró a su alrededor antes de continuar. Lo que hiciste por mi marido y por mí. No tienes por qué darlas, la tranquilicé, aunque me pregunté por qué habría querido hablar conmigo en privado sobre eso. Por cómo entornaba los ojos, era obvio que Víctor se preguntaba lo mismo. Lo sé, han sido muy amables, los dos. No estoy segura de que no hubiese sido capaz de solucionarlo por mí misma. Solo se quedó callada y apretó los labios. Sonaron vítores dentro de la sala y eché una miradita hacia la entrada. Estaban anunciando nombres, lores y damas en espera, que empezaban una nueva vida. ¿Solo qué?, preguntó Víctor. Solo es que su pecho se hinchó cuando respiró hondo. Oí lo que te había pasado. Lo que ha estado pasando aquí. Esa pobre chica. Y que alguien intentó secuestrarte, hay rumores. ¿Qué rumores?, exigió saber Víctor. Agnes humedeció los labios. La gente dice que fue el señor oscuro el que vino por ti. No es que fuese nada nuevo, pero aún así se me puso la carne de gallina. En cuanto a esa pobre chica no lo sé, continuó Agnes. Solo es que no creí que fuera a verte aquí esta noche. Cuando los vi, sentí que tenía que contarte lo que he oído. Gracias, dije, justo cuando sonaba otro clamor en el salón. Te lo agradezco mucho. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo. Agnes me miró a los ojos un instante. Yo también. Víctor se irguió en toda su altura. La mujer asintió. Sobre todo en multitudes como esta. Hay tanta gente aquí reunida, y si ya consiguió entrar una vez, podría hacerlo de nuevo. También podrían hacerlo otros. Ha entrado 2 veces, la corregí, o al menos 2 de sus seguidores. Agnes abrió la boca, pero luego la volvió a cerrar. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que soy su guardia real personal, dijo Víctor. Agnes asintió. Mi único deber es mantenerla a salvo, y agradezco tu disposición a contarme lo que has oído. Agnes volvió a asentir. Estaríamos para siempre en deuda contigo si nos dijeses todo lo que sabes, continuó Víctor, y me da la sensación de que hay cosas que no nos has contado. Levanté la vista de golpe hacia Víctor. No estoy segura de lo que quieres decir. ¿Ah, no?, preguntó Víctor con suavidad. Agnes negó con la cabeza. Ya les he robado mucho tiempo. Debería marcharme. Empezó a retroceder. Lo siento, es solo... Me miró a los ojos. Ten cuidado, por favor. Dio media vuelta y se alejó a toda prisa hacia la entrada del castillo.
Víctor hizo ademán de seguirla, pero luego desistió. Maldita sea, gruñó. ¿Dónde está Hawke? No lo sé. Miré a nuestro alrededor. Mis ojos se demoraron en uno de los arcos del jardín y la oscuridad que se extendía más allá. ¿Qué crees que nos ha contado? No estoy seguro. Se pasó una mano por el pelo. Es solo una sensación. A lo mejor solo estoy siendo paranoico. Vamos. Apoyó una mano en mi espalda. Seguro que no es nada. Yo no estaba tan segura de que Víctor creyera eso, pero dejé que me condujera de vuelta al gran salón hasta donde esperaba a Tawny. ¿Va todo bien?, preguntó cuando nos vio llegar. Sí, o al menos eso esperaba. No tenía ni idea de qué pensar sobre lo que había dicho Agnes. Tawny miró a Víctor antes de informarme de cómo iba la cosa. Casi han terminado con los terceros hijos e hijas. ¿El duque todavía no ha llegado?, pregunté, tras mirar hacia el estrado. No, susurró. Qué raro, ¿verdad? Era muy raro. ¿Habría sucedido algo cuando fue a ver al descendente la noche anterior? Si fuese así, habrían dicho algo. Entre la ausencia del duque, mis sospechas con respecto a Lord Mason y la inesperada presencia de Agnes, mi mente daba vueltas sin parar mientras la ceremonia continuaba. Para ser del todo sincera, me sonaba como si el sacerdote estuviese hablando en otro idioma. A lo mejor era así. Era incapaz de prestar atención y era una pena porque siempre había sentido curiosidad por él. Sentí un cosquilleo en la nuca, seguido de una fortísima sensación de que alguien me observaba. No podía explicarlo, pero sabía que cuando mirara hacia atrás lo vería. Hawke, y estaba en lo cierto. La siguiente bocanada de aire que respiré no pareció ir a ninguna parte. Deslicé los ojos por los pantalones carmesí y la túnica roja que mostraba solo un asomo de piel debajo de su cuello. También por la cincelada línea de su mandíbula y sus sensuales labios. La curva de su antifaz rojo atraía la mirada hacia la prominencia de sus pómulos. Un mechón de pelo oscuro caía por su frente y rozaba la rígida tela. Hawke tenía el mismo aspecto que imaginaba que tendría uno de los dioses que esperaban en los templos. Despampanante e inalcanzable, atractivo de un modo que daba un poco de miedo. Y sabía que él me miraba con la misma intensidad que yo a él. Sentí una sucesión de estremecimientos al paso de sus ojos, que se deslizaron sobre mí con tal concentración que parecía una caricia. Cada centímetro de mi piel, lo que estaba expuesto y lo que no, se volvió hipersensible de pronto. El aleteo regresó con fuerzas redobladas. «Hola», le dije, y deseé de inmediato haber mantenido la boca cerrada. Un lado de sus labios se curvó hacia arriba, y ese hoyuelo suyo hizo acto de aparición. «Estás preciosa», comentó, y mi estómago dio la más placentera de las volteretas. Se volvió hacia Tawny. «Tú también». «Gracias», contestó ella con una sonrisa. Hawke miró a Víctor. «Tú también». Víctor soltó un bufido, y yo sonreí mientras Tawny se reía como una tonta. «Es verdad que estás muy guapo esta noche», comentó, y juro que las mejillas de Víctor se sonrojaron mientras me giraba hacia el estrado. «Siento el retraso», se disculpó Hawke, colocándose a mi lado. «¿Todo va bien?», pregunté, sin apartar la vista del estrado. Si Lord Mason sabía lo que había pasado con la sacerdotisa Analia, estaba claro que había ido a contárselo al duque, como era de esperar. Dudaba mucho de que no hubiese dicho nada sobre lo que había hecho Hawke. «Claro», repuso. «He tenido que ayudar a hacer unos barridos de seguridad. No creí que fuésemos a tardar tanto». Tenía ganas de preguntarle si alguien le había dicho algo sobre lo ocurrido con la sacerdotisa. Claro que si lo decía delante de Víctor, empezaría a hacer preguntas, y no quería que se preocupara. Mientras todos los entregados a la corte o a los templos eran conducidos fuera de la sala, la duquesa bajó del estrado para hablar con las familias, y luego con otros miembros de la corte. Al lado del estrado, una orquesta empezó a tocar y entraron sirvientes por las puertas laterales, cargados con bandejas llenas de copa de champán. Los lores y damas ya ascendidos, junto con los que estaban en espera, se divirtieron en grupos más pequeños. Varios comerciantes y otros plebeyos se unieron a ellos. Víctor miraba la cabecera del estrado, luego se giró hacia mí. «Tengo que hablar con el comandante», me informó. Cuando asentí, se volvió hacia Hawke.
Yo me ocupo de ella, contestó Hawke, antes de que Victor pudiese hablar siquiera, y ese estúpido revoloteo cosquilloso golpeó mi estómago de nuevo. Esperaba que Victor discutiera su afirmación, pero me sorprendí al ver que aceptaba la respuesta. ¿Empezaba a gustarle Hawke? ¿A confiar en él? ¿O solo quería pillar por banda al comandante antes de perderlo de vista? Lo más seguro era que fuese eso último. ¿Me he perdido algo? Hawke se colocó a mi derecha, a unos 20 centímetros por detrás de mí. No, contestó Tawny, a menos que te apeteciera escuchar un puñado de oraciones y ser testigo de unas cuantas despedidas lacrimosas. No en particular, comentó en tono seco. Eso me recordó algo. Miré a Tawny. ¿Han llamado a la familia Tullis? ¿Sabes? Frunció el ceño. Creo que no. ¿Significaba eso que no habían ido? Si era así, lo considerarían traición. Mandarían guardias a su casa, al niño lo enviarían de todos modos a servir a los dioses, y lo más probable fuera que el señor y la señora Tullis los enviaran a prisión. La única manera de que tuviesen una oportunidad sería marcharse de la ciudad, pero no entraba ni salía nadie de ella sin que lo supieran los regios. Tendrían que tener unos contactos increíbles para intentarlo siquiera, y aunque lo hicieran, ¿a dónde irían? Enviarían mensajes a todas las ciudades y pueblos cercanos para que estuvieran atentas a ellos. Aun sabiendo todo eso, comprendía a la perfección por qué correrían el riesgo. Era su único hijo. Dejé esos pensamientos a un lado al ver que se acercaba la duquesa, flanqueada por varios guardias reales que, al igual que Victor y Hawke, habían cambiado sus capas blancas y su habitual atuendo negro. Penélope, me saludó, su sonrisa bien ensayada plantada en cara. Excelencia, murmuré, con el mayor recato posible. La duquesa asintió en dirección a Tawny y Hawke, al que miró durante unos segundos. Tuve que morderme el carrillo por dentro para evitar sonreír. ¿Estás disfrutando el rito? Teniendo en cuenta que solo había visto unos pocos minutos, asentí. ¿Su excelencia el duque no va a venir? Se le ha debido de hacer tarde, contestó de manera desenfadada, pero las comisuras de su boca se tensaron. Se acercó más a mí y bajó la voz. Recuerda quién eres, Penélope. No debes mezclarte con los demás ni socializar. Lo sé, la tranquilicé. Sus ojos oscuros se cruzaron un instante con los míos y después siguió su camino, como un colibrí enjollado, revoloteando de un grupo de personas al siguiente. Un poco más allá sonaron unas risas que llamaron mi atención. Vi a Loren y a Dafina. Tengo una pregunta, dijo Hawke. Incliné la cabeza. ¿Sí? Si se supone que no debes mezclarte con los demás ni socializar, que por cierto, son la misma cosa, empezó y yo sonreí, ¿cuál es el objetivo de permitirte asistir al rito? Se me borró la sonrisa. En verdad, esa es una pregunta muy buena, señaló Tawny, las manos cruzadas con modestia delante de ella. Para ser sincera, no estoy segura de cuál es el objetivo, admití. Durante varios minutos nos quedamos en silencio. Perdí de vista a la duquesa y por lo que pude ver, el duque seguía sin aparecer. Suspiré al mirar a Tawny. De verdad que estaba realmente despampanante esta noche. El rojo completamente a la perfección, el vivo tono marrón de su piel. Supe lo que miraba con tanta intensidad sin tener que seguir la dirección de sus ojos. Su expresión solo podía describirse como un anhelante mientras observaba a los presentes emparejarse para un vals, que lo más probable era que yo habría sido incapaz de aprender, aunque me lo hubiesen permitido. Sus ojos seguían todos sus movimientos con pasión, y yo sabía a ciencia cierta que conocía cada uno de los pasos de ese baile. ¿Por qué estaba aquí y no ahí fuera con el resto de ellos? Por supuesto sabía la respuesta. Era por mí. La culpabilidad se instaló en mi pecho como una piedra. ¿Tawny? Sí, contestó, girándose hacia mí. No tienes que quedarte aquí a mi lado, puedes ir allá y pasarlo bien. ¿Qué? Arrugó la nariz contra de su antifaz. Me lo estoy pasando bien, ¿tú no? Claro que sí, pero no tienes por qué quedarte aquí pegada a mí. Deberías estar ahí fuera. Hizo un gesto hacia los bailarines y más allá, donde la gente estaba reunida en grupitos de 3 o 4. No pasa nada. Estoy bien, se le plantó una sonrisa radiante en la cara y se me comprimió el corazón. Prefiero estar aquí contigo que ahí fuera sin ti. Eres la mejor, dije. Deseé poder abrazarla. En lugar de eso, estiré la mano hacia ella y le di un apretoncito en el brazo.
de verdad que lo eres, pero esta noche no tienes por qué ser mi sombra. Ya tengo otras dos. Tawny miró por encima de mi hombro. Bueno, en realidad tienes solo una. Víctor sigue con el comandante. Y una es todo lo que necesito, por favor. Le di otro apretón en el brazo. Ve, Tawny, por favor. Me miró a los ojos y noté que vacilaba. Antes de que pudiera decir no ir, opté por mentir. De hecho, estoy muy cansada. No dormí nada bien anoche por la noche, así que no tengo pensado quedarme aquí abajo demasiado rato más. ¿Estás segura? Asentí. Todo el cuerpo de Tawny prácticamente vibraba por el esfuerzo que hacía para no lanzar los brazos a mi alrededor. Pero consiguió limitarse a un asentimiento discreto cuando le solté la mano. Me dedicó una última mirada larga y luego bajó las escaleras y cruzó la pista hacia donde Defina y Loren estaban charlando con 3 lores en espera. Sonreí aliviada. Esperaba de todo corazón que se permitiera disfrutar de la noche y sabía que para eso tenía que irme. Si me quedaba ahí abajo el tiempo que fuera, plantada entre los enormes geranios rojos, Tawny volvería a mi lado. Noté que Hawk se acercaba incluso antes de que hablara, y una temblorosa oleada de calidez danzó por toda mi piel. Giré la cabeza hacia la derecha para encontrarlo tan solo unos centímetros detrás de mí. «Eso ha sido muy amable por tu parte», comentó sin apartar la vista de la multitud. «No creas, ¿por qué tendría que quedarse ella aquí plantada sin hacer nada? ¿Solo porque es todo lo que puedo hacer yo?» «¿De verdad es todo lo que se te permite hacer?» «Estabas ahí mismo cuando su excelencia me ha recordado que no debía mezclarme con los demás o fraternizar. Ha dicho socializar», lo corregí. «Pero no tienes que quedarte aquí». «No». Me volví otra vez hacia el salón y me tragué otro suspiro. Tenía que marcharme. La idea de volver a mis habitaciones tenía muy poco atractivo, pero si no lo hacía, Tawny regresaría a mi lado. Me gustaría volver a mi habitación. ¿Estás segura? No, por supuesto. Después de ti, princesa. Di media vuelta y entorné los ojos mientras él daba un paso a un lado. Tienes que dejar de llamarme así, pero es que me gusta. Pasé a su lado y levanté un poco mi falda para subir el pequeño escalón, pero a mí no. Eso es mentira. Sacudí la cabeza mientras serpenteaba entre los grupos de rostros enmascarados y sonrientes. Nadie miró en mi dirección, aunque la mayoría se preguntó 2 veces si de verdad habían visto a la duquesa hablando conmigo. El aire era mucho más frío fuera del gran salón, cortesía de la brisa que entraba por las puertas abiertas del jardín. Lancé solo una breve mirada afuera antes de echar a andar por el pasillo. ¿A dónde vas?, preguntó Hawk. Me detuve y lo miré confusa. A mis habitaciones, como te dejé la frase a medio terminar. Los ojos ambarinos de Hawk recorrieron mi cuerpo con actitud evaluativa. Se demoraron donde mi pelo caía sobre mis hombros, luego los deslizó por el finísimo encaje que ondulaba a lo largo del corpiño de mi vestido. El escote no era tan bajo como el de los vestidos de algunas de las damas en espera, y solo se apreciaban las curvas superiores de mis pechos, pero eso era mucho para mí, visto que mis vestidos habituales tenían cuellos que me llegaban a la garganta. «Antes me equivoqué cuando dije que estabas preciosa», comentó. «¿Qué?» «Estás absolutamente exquisita, Poppy, guapísima», matizó. Sacudió un poco la cabeza. «Solo necesitaba decírtelo». Sus palabras me produjeron una emoción tan aguda e intensa que perdí el control sobre mi don, y mis sentidos se estiraron hacia Hawk antes de que pudiera evitarlo. No sentí dolor en él, aparte del tenue zumbido de la tristeza. Mis ojos volaron hacia su rostro. Sentí algo más, 2 emociones separadas. Una me recordaba el limón, ácida sobre mi lengua. La otra sensación era más densa y especiada, un poco ahumada. Pensé que la primera podía ser confusión, o quizás incertidumbre, como si no estuviese seguro de algo. La otra, Dios mío. Mis sentidos tardaron unos instantes en identificar lo que era. Me hizo sentir caliente y anhelante. Parecía excitación. «Tengo una idea», dijo. Levantó despacio su intensa mirada hacia mis ojos. «¿Ah, sí?» Noté una extraña sensación de falta de aire, mientras regañaba a mi don y lo encerraba bajo llave. Hawk asintió. «Y no incluye volver a tu cuarto». La anticipación y la excitación se avivaron en mi interior, pero
Estoy bastante segura de que, si no me quedo en el rito, lo que se espera de mí es que vuelva a mi cuarto. Llevas antifaz, igual que yo. No vas vestida como doncella. Según tu propia teoría de ayer por la noche, nadie sabrá quiénes somos ninguno de los dos. Sí, pero a menos que quieras volver a la habitación. A lo mejor estás tan enfrascada en ese libro que... No estoy enfrascada en ese libro. Me puse roja. Sé que no quieres quedarte enjaulada en tus aposentos. Cuando abrí la boca añadió: No tienes por qué mentirme. Yo no pude evitar mentir. No me creería nadie. ¿Y a dónde sugieres que vaya? Que vayamos. La luz de los apliques centelleó sobre la curva de su antifaz cuando señaló el jardín con la barbilla. Me dio un vuelco al corazón al tiempo que se me comprimía. No sé, solía ser un sitio de refugio para ti, explicó. Ahora se ha convertido en un sitio de pesadilla, pero solo seguirá siendo así si tú lo permites. ¿Si lo permito? ¿Cómo cambio el hecho de que Raylan muriera ahí fuera? No lo cambias. No te sigo. No sé dónde quieres ir a parar con esto, refunfuñé mirándolo. Se acercó a mí y bajó la barbilla. No puedes cambiar lo que ocurrió ahí, igual que no puedes cambiar el hecho de que el jardín solía proporcionarte paz. Solo tienes que sustituir tu último recuerdo, uno malo por uno nuevo, uno bueno, y luego sigues haciendo lo mismo hasta que el recuerdo inicial deje de superar al sustituto. Abrí la boca, pero entonces pensé de verdad en lo que había dicho. Miré hacia la oscuridad al otro lado de la puerta. En realidad, lo que había dicho tenía sentido. Haces que suene tan fácil. No lo es. Es difícil e incómodo, pero funciona. Extendió la mano desnuda. Bajé la vista y la miré como si un animal peligroso descansase en la palma. Uno peludo y muy mono que me apetecía acariciar. Y no estarás sola. Yo estaré ahí contigo. Y no solo para protegerte. Yo estaría ahí contigo y no solo para protegerte. Mi mirada de sorpresa saltó hacia su rostro. Sus palabras tocaron una fibra sensible que intentaba no tocar nunca. Por todos los dioses, no podía ni empezar a enumerar la cantidad de veces que me había sentido sola desde que Ian se había marchado, aunque rara vez estaba a solas. Sin embargo, los que más estaban conmigo, a veces lo estaban solo por obligación. Incluso Tawny y Victor. Admitir eso no cambiaba para nada lo mucho que sabía que se preocupaban por mí, y lo mucho que me importaban, pero tampoco cambiaba el hecho de que cuando estaban conmigo, a veces no estaban presentes. Como no cambiaba el hecho de que sabía que mucho de eso estaba solo en mi cabeza, esa diminuta y muy insegura parte de mí, que se preocupaba de que nuestra amistad no existiría si Tawny no fuese mi dama de compañía. No desaparecía del todo nunca. Me preocupaba que entonces sería como Dafina y Loren, y las otras damas en espera. ¿Cómo lo sabía Hawke? ¿Sabía siquiera que me sentía así? Tuve ganas de preguntárselo, pero una vez más, era un tema que no me gustaba tocar ni hablar de él. La soledad a menudo traía consigo un grueso manto de vergüenza y una capa hecha de bochorno. Pero con Hawke, incluso en el poco tiempo que lo había conocido, no me sentía sola. ¿Podía ser solo su presencia? Cuando él estaba en una habitación, parecía convertirse en el centro, ¿o era algo más? No podía negar que me atraía, estuviera prohibido o no. Y no quería volver a mi habitación, abandonada a pensamientos confusos, con los que no podía hacer nada. No quería pasar otra noche deseando vivir en lugar de realmente hacerlo. No obstante, ¿era sensato? Si estaba en lo cierto acerca de lo que sentía por él, podía estar equivocada, pero ¿y si no lo estaba? ¿Tendría la suficiente fuerza de voluntad para recordar lo que era? Ni siquiera debería intentar averiguarlo. Pero quería hacerlo. Aspiré una breve bocanada de aire. Hice ademán de tomar su mano, pero me detuve. Si alguien me viera, te viera, nos viera, agarrados de la mano, por los dioses en lo alto, menudo escándalo. Otra rápida sonrisa afloró, y esta vez también el hoyuelo. No hay nadie, miró por el pasillo a nuestro alrededor, a menos que tú puedas ver a gente que yo no veo. Sí, veo los espíritus de aquellos que han hecho malas elecciones en sus vidas, repuso en tono seco. Hawke se rió entre dientes. Dudo de que nadie nos reconozca en el jardín, no cuando los dos llevamos máscara y solo con la luz de la luna y unas pocas farolas para iluminar el camino. Meneó los dedos. Además,
Me da la sensación de que todo el que esté ahí fuera estará demasiado ocupado como para que le importe. Mi inmensa imaginación aportó los posibles motivos para que otras personas estuviesen demasiado ocupadas como para importarles nada. «Eres muy mala influencia», murmuré, mientras ponía mi mano en la suya. Hawke cerró los dedos alrededor de los míos. El peso y el calor de su mano fueron una sorpresa agradable. «Solo los malos pueden ser influenciados, princesa».